The future we will invent is a choice we make, not something that just happens. Bueno, bienvenidos al Global AI Bootcamp. Hoy en esta sesión os vamos a hablar de bots y de Power BI, de asistentes de voz y de Power BI. Yo soy Jesús Arnau, Cloud Architect en el Departamento de Data y AI de Cabel. Yo soy David Alcalá, consultor en el Departamento de Datos e Inteligencia Artificial de Cabel. Y bien, antes de empezar, pues dar las gracias a nuestros sponsors, sin los cuales pues eventos de este tipo sería imposible que se produjeran. Bien, lo primero que queremos contaros es, como todas las aventuras, todo tiene un porqué. Y nosotros queremos contaros el nuestro. ¿Por qué llegamos a hablaros hoy de bots y de Power BI? Bien, como todas las cosas buenas que ocurren en la vida, como todas las situaciones especiales que a todos nos habrán ocurrido, todo empieza con esto. Yo soy más de tinto de verano, pero bueno. Eso no te lo crees ni tú. Básicamente nos juntamos un grupo de compañeros de Cabel para tomar unas cañas y bueno, uno de nosotros llegó ese día especialmente valiente, especialmente con una ilusión especial. Ese era yo. Diciendo, chicos, que acabo de comprar un altavoz inteligente. Entonces, la respuesta acto seguido de toda la gente fue partirnos el culo de él, básicamente. El chaval, pues, decía, vale, ¿y por qué os estáis burlando de mí? ¿Qué pasa? ¿Que os parece gracioso? Entonces, nosotros éramos de la opinión de que ¿para qué lo vas a usar? ¿Para que te diga el tiempo? ¿Para que te ponga música? Es decir, ¿sirve para algo más un asistente de voz? Entonces, David, pues, inocentemente dijo, bueno, pues yo creo que lo puedo usar para pintar informes, para acceder a los datos, con lo que nuestra reacción fue reírnos todavía más de él. Si antes se reían, pues ya aquí ya... Entonces, bueno, ahí ya David se cabreó y, bueno, dijo, vale, aguantarme la cerveza, bueno, el tinto de verano, Y, bueno, llegados a este punto, queríamos haceros preguntas. ¿Cuántos de vosotros ha construido alguna vez un bot? ¿Cuántos de vosotros habéis pensado en construir un bot para automatizar algún tipo de tarea? Bien, gente inteligente. Bien, ¿creéis que puede ser efectivo para el análisis de datos? ¿Creéis que puede ser útil un asistente de voz? Vale, nosotros a priori, antes de meternos en todo este berenjenal, sí que creíamos que sobre todo lo que nos iba a servir es para simplificar acciones complejas, como puede ser la búsqueda de datos. O sea, bucear entre los datos y obtener lo que nosotros queremos ver siempre es una acción que no es trivial, siempre nos lleva algo de tiempo. Con esto lo simplificaríamos y además con eso conseguiríamos que un usuario pues ahorre tiempo y sobre todo que su productividad aumente y eso se traduce en dinero. Además, gracias a esto lo que les damos a los usuarios son canales más rápidos de acceso a la información y en cualquier lugar. También con esto lo que conseguimos es promover la cultura orientada a los datos que se habla tanto ahora, que hay tanta fama ahora sobre este tipo de cosas. Y además intentamos hacer la experiencia del usuario que sea agradable. Eso siempre que funciona, Siempre porque que hay funciona, momentos claro. que... Bien, pues todas estas preguntas y respuestas nos llevaron a una aventura excitante que os presentamos ahora. Es las aventuras del asistente de voz y los jinetes del dataset de Power BI. Esta es la slide friki del día, no podía faltar, Bueno, nosotros queríamos hacerle preguntas al bot
del tipo dame las ventas para España, por ejemplo. Y la verdad es que los primeros intentos salieron bastante mal. El asistente de voz empezó a echar humo por todos los lados. La suerte es que estaba el Black Friday cerca y bueno, pudimos comprar otro asistente de voz que ya nos dijo, mira, si queréis que esto funcione, vamos a necesitar un modelo limpio y bien diseñado por debajo, que esté publicado en Power BI, al que pueda acceder el bot, y aparte vamos a tener una capa que nos identifique el lenguaje natural y lo convierta en lenguaje que pueda entender el bot. Si hacéis todo esto, pues a lo mejor os puedo ayudar. Entonces, primeramente, ¿cuántos habéis usado Q&A de Power BI? Vale, pues nuestra primera intención era utilizar Q&A de Power BI para que el bot pudiera solucionar estas preguntas, pero aquí nos surgió un primer problema, que el Q&A carece de contexto. Entonces, para hacer preguntas, tendríamos que hacer preguntas con toda la información. Es decir, tendría que tener todos los elementos, la medida que busquemos, los filtros a aplicar, lo cual serían cuestiones muy largas que la verdad haría una conversación bastante tediosa con el bot. Entonces ahí nos paramos y nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Desestimamos Q&A o reinventamos la rueda o buscamos un tipo de engranaje que nos pueda dar este contexto? Aquí investigando llegamos a Luis. No sé si conocéis Luis. Vale, pues Luis, el servicio cognitivo de Microsoft, nos daba este contexto que necesitábamos para conseguir que el bot no necesitara toda la información, sino que se apoyara en otras queries anteriores para que tuviera este contexto y no tuviéramos que hacer la petición completa. ¿Todo esto mereció la pena? ¿Creéis que lo conseguimos? Pues conseguirlo lo conseguimos, o al menos conseguimos algo vistoso. Tiempo para una pequeña demo que os vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que os vamos a enseñar es con este altavoz de Google comprado en el Black Friday, como dice David. Vamos a lanzarle consultas de voz y vamos a sacar datos y visualizaciones de un modelo de Power BI que tenemos desplegado ya. Deciros que ese modelo son datos ficticios, son simulando una empresa que produce y que vende productos a lo largo del globo y bueno, vamos a hacer varias queries por medidas y por países y jugando con varias visualizaciones, ¿vale? Esperamos que funcione. Ha funcionado antes, o sea que bueno, vamos a intentarlo. Ok, Google. Talk to Global Bootcamp. Here's the test version of Global Bootcamp. Hi Arnaud, how are you? I am very happy to be in the Global Bootcamp of Madrid despite getting up early. What do you want to know? Tell me about production. The production of our company is mainly distributed throughout Europe, Latin America, Asia, and Africa. In 2020, our company will start producing in the US, Australia, and South Africa. Production data is loaded monthly and its origin is SAP. Source of net production is chart01 AMEP in SAP database. Current refresh frequency is monthly. Show me production. Net production is 2.11 million. Now by country. Showing net production by country. Now as columns. Showing net production by country as columns. Now by region as donut. Showing net production by region as donut. Filter by country in Latin America. Showing net production in LATAM by country as donut. Now as map. Showing net production in LATAM by country as map.
Now in Europe. Showing net production in Europe by country as map. Now by country and year. Showing net production in Europe by country and year as map. Now as columns. Showing net production in Europe by country and year as columns. Ups. ¿La wifi? ¿Tú crees? Now show monthly evolution for 2019 Sorry, in UK. I couldn't hear what you've just said. Showing net production in Europe by country and year as columns. Show monthly evolution for 2019 in UK. Showing net production in UK order by month ASC for 2019 as columns. Compare Spain versus UK versus Italy versus Germany for 2018 and 2019. Showing net production in Spain versus UK versus Italy versus Germany order by month ASC for 2018 and 2019 as columns. Now as line. Showing net production in Spain versus UK versus Italy versus Germany order by month ASC for 2018 and 2019 as line. Change to sales. Showing sales in Spain versus UK versus Italy versus Germany order by month ASC for 2018 and 2019 as line. Send me this analysis by email. What was that? Send me this analysis by email. Okay, I have sent you an email with a screenshot of your analysis. Exit. Bien. Gracias. Bueno, hemos tenido ahí un pequeño percance ahí con la red, no sabemos lo que ha sido. Sí. No sabemos si ha sido el propio Power BI o qué, pero bueno. Bien, supongo que os estaréis preguntando cómo leches hemos hecho esto. Yo a día de hoy hay veces que también me lo pregunto. Bien, la verdad es que cuando empezamos con esto sabíamos que no lo íbamos a tener fácil y que íbamos a tener por lo menos un camino bastante largo por delante. Y durante ese camino, pues la verdad es que nos hemos encontrado algunos desafíos bastante potentes. Entonces os los vamos a contar ahora, son 3 o 4 desafíos que hemos intentado solventar para llegar a lo que habéis visto. El primero de ellos, añadir un canal de voz. Puede parecer muy fácil, pero nos ha dado un poco de guerra. ¿Un poco dices? Bueno. Bien, las preguntas, las dudas que nos asaltaban cuando quisimos añadir este canal de voz, o más bien un canal en general, es ¿con qué canales merece la pena meterse? Porque tenemos Skype, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Google Assistant, tenemos WhatsApp, tenemos un montón de canales. ¿Realmente cuáles de ellos van a ser valiosos para el usuario? ¿Cómo creamos cada canal? Es decir, cada vez que queremos añadir un canal nuevo tenemos que reinventar la rueda, es muy costoso añadir un canal nuevo, o por contra tenemos código de terceros o en algún repositorio open source que podamos utilizar para poder añadir todo esto. ¿Cómo integramos los canales? Es muy importante, tenemos que usar una aplicación, tenemos que usar 50 aplicaciones para poderlos integrar todos. Llegados a este punto, ¿habéis utilizado Bot Framework alguno de vosotros? ¿Os suena? Bueno, Bot Framework es la tecnología de Microsoft para poder integrar varios canales en una misma aplicación. El bot es, digamos, un aglutinador de canales, ¿vale? Y viene muy bien para este tipo de cosas. Nuestro principal reto era cómo hacer a nuestro bot que fuera multicanal. Y una pregunta, Arnau, ¿podríamos meterlo en algún canal corporativo?
Efectivamente, muy importante hacerlo multicanal, pero no perder canales corporativos y sobre todo algo tan estratégico como Microsoft Teams. Entonces lo que hemos utilizado es el mismo motor, la misma lógica para poder servir varios canales. Luego os vamos a enseñar una demo de lo mismo, pero en Teams, con texto escrito. Bien, para añadir un canal de voz, lo primero que tenemos que hacer, nosotros en este caso nos metimos con Google directamente porque pensábamos que, aparte de que tiene unos asistentes bastante chulos que los venden en el Black Friday y que funcionan bastante bien, aparte todo el mundo, prácticamente todos usamos Android y llevamos ya un Google Assistant en nuestro bolsillo. Entonces queríamos obtener el mayor target de usuarios posibles de inicio para este piloto. Entonces, muy sencillo, crear una aplicación en Google que lo que hace es traducir nuestra voz a texto. Esto es una skill que despliegas en la nube de Google y con esta URL de aquí la configuras para que el texto que ha traducido o más bien que ha convertido a partir del speech que tú le has dado, te lo envía a tu aplicación de Bot Framework. Estos son los adaptadores que os comentaba. Gracias a la gente que ha colaborado en GitHub tenemos adaptadores variopintos para muchos canales. Podemos añadir Alexa, podemos añadir Google, podemos añadir Twitter y hay muchos más. Estos son los más, digamos, los más útiles. Nosotros la verdad es que utilizamos el de Google y nos agilizó bastante el trabajo. ¿Vale? Y lo bueno de usar Bot Framework es que no pierdes los canales por defecto. Este que hablábamos de Teams, este tan importante de manera estratégica, ya lo tenemos disponible cuando creamos una aplicación de Bot Framework. Ya directamente ya podemos conectar con Teams y poder interactuar con conversaciones de texto con nuestro bot. Además, sin hacer prácticamente mucho trabajo, podemos devolver contenido multimedia, como pueden ser adjuntos, imágenes, botoncitos, que os los vamos a enseñar luego en la demo que veremos. La verdad es que una de las cosas que nos sorprendió es la facilidad que teníamos para poder meter el bot en Teams. La verdad es que es bastante sencillo, intuitivo. Lo primero que hay que hacer es instalar el App Studio de Teams. Y ahí dentro del Manifest Editor podríamos crear un nuevo app. En nuestro caso ya tenemos nuestro bot, por lo que importamos el existente. Le dimos un nombre súper original, Cabelbot. Y bueno, aquí tenemos una serie de configuraciones. Como nuestro bot ya es existente, pues nada, habría que meterle el ID que tiene la aplicación. Y luego, bueno, tenemos una serie de configuraciones bastante chulas, que podemos decirle si podemos bajar o subir ficheros, si va a soportar videollamadas, audiollamadas, o si queremos meter nuestro bot en un chat personal en el que le hagamos preguntas directamente y nos las resuelva, en un team o incluso en un grupo de chat. Aquí una de las cosas que queríamos cuando hicimos el bot es que no solo nos cantara números y datos, sino que además pudiéramos visualizarlos. Ahí, bueno, era un reto porque al final que te diga una cifra es mucho más sencillo, pero ya si tenemos que mostrar visualizaciones a la par, ya se complicaba un poquito, pero bueno, queríamos jugar con eso. Entonces ahí nos hicimos una serie de preguntas. ¿Dónde y cómo vamos a ver los visual? ¿Cómo vamos a plotearlo? ¿Cómo vamos a enseñarlo? ¿Vamos a necesitar algún dispositivo adicional? ¿Vamos a tener que traer imágenes del gráfico? Que esto, por ejemplo, sucede en el Teams, que al final tienes que mandar tarjetas porque no tenemos un report por debajo que podamos renderizar. Bueno, para plotear, al final lo que decidimos es con Power BI Embedded en nuestra aplicación web mostrar nuestras peticiones en forma de report de Power BI. Luego nos ayudó mucho que Power BI ahora soporta la autenticación con Service Principal, lo cual nos evitaba meter usuarios nominales, lo cual para la seguridad es un plus muy importante. Y luego utilizamos el Q&A Embedded
para generar los visuals bajo demanda. Esto lo que es muy importante es que el foco está en un dataset, no está en un report que tengamos que tener creado ni que tengamos que llamar, sino que consultamos directamente a los datos, lo cual nos da una potencia descomunal. Sí, lo bueno de eso es que cuando pintamos los datos realmente lo estamos pintando como en un lienzo en blanco, porque normalmente cuando se usa Power BI Embedded lo que pintas es un informe y siempre estás muy encorsetado por cómo se ha definido ese informe. Aquí no, aquí tienes una pantalla en blanco y vas renderizando lo que tú quieres, como habéis visto en la demo anterior. Esto es justo a donde queríamos llegar, que en la demo que os hemos enseñado. Pero para que esto ocurra necesitamos conectar nuestra aplicación de Bot Framework con un frontal web que es el que os hemos enseñado y claro, directamente no se podían conectar. Entonces necesitábamos meter una pieza ahí que nos sirviera el contenido en tiempo real. Para eso hemos terminado utilizando SignalR. ¿Alguno conoce SignalR? ¿Lo ha oído alguna vez? Bien, yo la verdad es que soy muy fan de SignalR desde hace mucho tiempo. Yo hasta que empecé con todo esto no lo conocía, pero vamos, a los que no lo habéis usado lo recomiendo. Sí, la verdad es que está muy bien. Y está muy bien ahora que lo han hecho PaaS, porque antes, bueno, tenías que levantarte una aplicación, crear ahí dentro tu hub de SignalR, entonces digamos que con mucho tráfico eso igual podía dar problemas a la hora de escalar. Eso lo han sacado de ahí, lo han creado como un componente PaaS y es totalmente, en 2 clics tienes un hub funcionando, vamos, y lo puedes machacar a mensajes. Entonces a nosotros nos vino muy bien porque nos permitía conectar 2 aplicaciones, como hemos visto. Además, no os lo hemos dicho, pero gracias a esto, si hubierais cargado cada uno la URL en vuestros ordenadores y lleváis en vuestros dispositivos móviles, hubierais visto esos refrescos en tiempo real, igual que se estaban pintando en la pantalla. Lo hemos hecho saltar. Luego también lo que vimos es que con esto podíamos conseguir un efecto bastante interesante en entornos colaborativos. Vosotros imaginaros esto en una reunión de negocio, en una mesa con 6 o 7 personas, típico de negocio que te dice, bueno, yo quiero el informe y lo quiero ya. Vale, pues toma, ahí lo tienes, ¿sabes? Entonces está bastante bien porque es lo que hablábamos antes, promueve mucho la cultura orientada a los datos y la verdad es que cuando funciona la experiencia del usuario es muy buena. La potencia de esto es que tú puedes hacer queries ad hoc sobre un dataset que tengas con datos, lo que te imagines. O sea, al momento no necesitas ese report, esa visualización predeterminada. Pero todo esto tiene un pero al final. Es decir, ¿qué ocurre si nos vamos a Teams, por ejemplo? En Teams estamos escribiendo, no vamos a decirte, pues ábrete otra pantalla y ahí vas a mostrar la información. No, eso no es operativo. Entonces, nos encontramos con otro subreto dentro del reto de mostrar los resultados, que consistía en encapsular lo mismo que hemos visto renderizándose en la pantalla, pero como imágenes estáticas. Vale, son como pantallazos, pero realmente sin el cómo. Entonces, lo que hicimos fue encorsetar todo esto dentro de una aplicación y cargar, digamos, los informes que habéis estado viendo en un navegador en memoria. Esto es una rayada que, o sea, pensábamos que no iba a salir, o sea, que era tirar el tiempo a la basura. Entonces, al final acabamos consiguiéndolo con una pequeña aplicacióncita de Node, utilizando como navegador en memoria Chromium. Entonces, le cargábamos ahí dentro las páginas con el informe que estábamos pintando, con los datos que estábamos pintando, y recogíamos un evento para que cuando eso se generara, entonces devolvíamos la imagen al vuelo. Y todo esto lo encerramos en Docker, mi querida ballenita, y esto gracias a desplegarlo en un contenedor, pues lo hemos desplegado en una AKS y podemos generar contenedores como churros y bueno, escalar todo lo que queramos en ese sentido. Bien, esto es un ejemplo de lo que os comento. Cuando obtenemos, esto lo vais a ver ahora en Teams, en una demo que os va a comentar David. Entonces,
A medida que nosotros vamos hablando, nos va traduciendo lo que queremos ver y nos va devolviendo los mismos visuals que habéis visto en directo como imágenes. Bien, eso en cuanto al reto de mostrar el contenido. Luego llegó otra, que es cómo le decimos al usuario, por ejemplo, que cuando se le devuelve un número en concreto, o bueno, más bien vamos a empezar por extraer lo que es el sentido de lo que queremos ver. A partir de lo que nosotros pedimos, queremos ver medidas, queremos ver filtros y aplicar una visualización. Entonces, de nuestra frase tiene que haber algo que lo entienda y que extraiga ese contenido. Y esto es lo que os comentaba, cómo de un valor simple, un valor numérico, a partir de una imagen, cómo lo leemos y devolvemos el número cantado, en voz. Y sobre todo, muy interesante también es poder darle al usuario la opción de poder interactuar con el modelo, no solo en inglés, sino también en español. Bien, pues para toda esta parte de inteligencia lo que hemos utilizado son los servicios cognitivos de Azure, de Microsoft. ¿Los conocéis? ¿Habéis utilizado alguno de ellos? ¿Os gustan? Sí. Vale. Bien, el primero de ellos utilizamos visión artificial para, bueno, es un OCR en el que nosotros pues, nos vemos con este ejemplo, ¿no? La imagen que contiene un valor numérico y lo que acaba cantando el asistente es la medida en número y no solo se limita a devolverte la imagen. Luego también tenemos traducción de texto. Esto no la hemos visto ahora, pero la veremos ahora en la demo de Teams, que es toda en castellano. Y por otra parte, entendimiento del lenguaje natural para, a partir de nuestra query por voz, de muéstrame las ventas en España para el 2019, tenemos que sacar la medida de las ventas, tenemos que sacar el país España y tenemos que sacar el año, los filtros, medidas y demás. Entonces, gracias a Luis, ¿conocéis Luis? ¿Alguno lo ha usado? Sí, ¿no? Pues definiendo una serie de intents, no son más que frases en las que determinados placeholders son los que se van a extraer cuando nosotros le pedimos algo. Tenemos las entidades que son extraídas de estos intents y que las vamos a ver en código para ya poder interactuar y poder tomar decisiones en nuestro bot a la hora de mostrar cosas. Y sobre todo, cuando ya tenemos entrenado el modelo, a medida que lo van utilizando los usuarios, pues el asistente muchas veces traduce lo que le da la gana y hay veces que las frases, pues el modelo pues no las termina de entender y lo que te permite este servicio es guardar un registro de todo lo que le ha ido entrando para que tú llega un momento pues lo entrenes manualmente y digas, vale, pues esto no me interesa meterlo en el modelo, esto sí, y así enriquecerlo un poco más para que los usuarios pues todos tenemos acentos diferentes, todos tenemos, bueno, pues nuestra forma de hablar, entonces eso influye mucho. Llega la parte que a ti te mola. Los datos. Bueno, al final está claro que el alimento del bot van a ser los datos, por lo que es una parte muy importante de todo este proceso. Bueno, aquí tenemos la típica imagen del iceberg que habréis visto en muchas charlas, se utiliza mucho. Y bueno, a mí me gusta mucho esta imagen porque, vamos, para mí representa claramente un proyecto de Business Intelligence. Aquí, al final, el usuario cliente lo que suele ver es esta parte de arriba, que al final es lo que piensa que lleva de trabajo, y en cambio nosotros sabemos que todo el trabajo va a estar aquí abajo en el backend. Entonces, aquí vienen las diferencias que suele haber con ciertos clientes del tiempo que tú estimas que te va a llevar la tarea y la que él considera. Y ahí hay bastante diferencia. Yo muchas veces lo que intento es enseñar esta imagen al cliente o al usuario para explicárselo, pero vamos, yo he tenido poca suerte en esto, no llegan a entenderlo, porque ellos quieren mostrar un dato en una tarjeta, en un gráfico de barras o en el gráfico que se de moda en ese momento y considera pues, que es súper sencillo porque es mostrar un número, pintarlo y ya está. Pero vamos, la mayor parte del trabajo
sería desde que llegamos de la raíz de extraer el dato hasta que podemos meterlo en la parte bonita, como si dijéramos. Esto va a llevar una serie de fases. Aquí tenemos el pico minero, muy original, que representaría la minería de datos. Y en esta parte es donde vamos a extraer todo el alimento del bot. Vamos a ir al origen, vamos a generar nuestras ETLs en aplicaciones externas tipo Integration Services, Data Services, Data Factory o cualquier otra. O incluso en lo que es muy útil en los pasos de Power BI, en el Query Editor. Y vamos a conseguir toda esta información de la que se va a alimentar el bot. En esta fase, sobre todo, es conseguir unos datos limpios para su consumo. Y esta fase va a ser siempre recursiva porque según avancemos, vamos a necesitar nuevos datos, mejora de procesos, etc. Luego, aquí en la zona central, estaría lo más importante, el modelado. En esta parte sí que hay que tener especial cuidado y tacto porque el hacerlo bien nos va a ayudar muchísimo de cara a los siguientes pasos. O sea, eso es una fase crucial. En esta fase pues va a ser el generar las tablas de hechos, donde vamos a tener nuestros datos cuantitativos que vamos a pedir, nuestras tablas de dimensión con las que vamos a filtrar en las peticiones al bot, luego unas relaciones bien hechas. Y aquí en este punto, yo como buena práctica recomendaría ya, cuando ya conoces los datos que vas a mostrar, cuando conoces las necesidades del cliente o vamos, lo que vas a querer mostrar en el bot, yo generaría ya una batería de preguntas o posibles peticiones que vas a hacer al bot. Ya empezar a imaginar qué le vas a querer pedir. Porque esto nos va a ayudar mucho en las siguientes fases para el entrenamiento del bot o incluso en el propio modelado para generar unos nombres buenos, sinónimos. Entonces, en esta parte de generar los nombres es muy importante poner nombres a los campos, atributos o medidas que sean coherentes, que tengan significado y no nombres de esto de XXX-medida, porque al final todos estos nombres lo que van a ayudar mucho al bot a que luego lo pueda entender. Y aquí ya jugamos con los sinónimos de Power BI, que es muy importante en esta parte, porque lo que vamos a hacer es añadirle a los distintos elementos unos sinónimos, lo que nos va a permitir que el bot pueda identificar elementos con diferentes nombres. Esta fase, normalmente, lo que nos gustaría a todos es un proyecto desde cero en el que tú generes el modelo a tu antojo, porque va a ser un modelo totalmente preparado para tu bot, para lo que quieras tener por encima. Entonces, esperarías algo así, este es nuestro sueño. Un modelo bien diseñado, ordenado, bonito, y bueno, eso es lo que querríamos todos. Pero bueno, nos solemos encontrar esto, que al final son modelos que se han pensado de una determinada forma, pero al final, a lo largo del tiempo, por falta de tiempo, de conocimiento, por cualquier otro motivo, se han empezado a meter mejoras, entre comillas, parches, correcciones y al final queda así. Entonces, al final, lo que tenemos que conseguir es tener esto a partir de esto, o sea, que toca currar y currar. Bueno, una vez pasado el modelado, llegaríamos ya a nuestra fase de limpieza. Ya una vez que tenemos el modelo bien diseñado, bien ordenado, pues aquí hay dos pasos que considero muy importantes. Una, el buscar medidas, atributos o tablas incluso, que veas que no tienen mucha utilidad, que se pueden agrupar en otras, que sean redundantes. Y esas sería bueno quitarlas del modelo porque va a quitar mucho ruido y va a quitar mucha interferencia al bot. Y luego otra siguiente fase es también buscar medidas, por ejemplo, que se utilizan como intermedias para conseguir otras y ocultarlas, porque eso va a quitar carga arriba en la visualización, aparte de, al igual que lo otro, va a quitar mucho ruido al bot porque va a tener menos donde buscar y va a buscar los datos que realmente son interesantes. Esta fase, este flujo, vamos, siempre es recursivo, porque yo no conozco ninguna vez que no tengas que volver para otra vez extraer nuevos datos, volver a no rediseñar, pero ampliar en el diseño, meter cosas nuevas y limpieza. Y al final de todo esto ya tenemos nuestro bonito bot, que teniendo un modelo abajo bien formado y bien construido, va a tener muy fácil el entender lo que le preguntamos y va a resolverlo, vamos, en un pispás. En la demo de Arnau se han visto dos tipos de queries, dos tipos de peticiones principales.
Hay unas que hemos dicho que son peticiones que tienen un significado propio por sí mismas, contienen toda la información de la pregunta y esas el bot la va a resolver directamente, no va a necesitar ningún tipo de transformación. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo en la que tenemos el verbo, la medida, por qué queremos agrupar, e incluso una visualización. O sea, ahí tenemos toda la información, no necesitamos más para que el bot la resuelva. Y luego lo que nos parece más interesante es tipo de peticiones, que por eso es por lo que necesitamos el contexto con Q&A, Luis, etcétera, que necesitan más información para ser resueltas. Estas peticiones son basadas en una petición que se ha hecho antes, que la verdad es que es una cosa muy interesante. Y necesitan una serie de transformación, o sea, el bot no es capaz de resolverlas directamente. Sería un ejemplo como este. Aquí lo que le estamos diciendo, muéstranos como un gráfico de líneas, pero no tenemos más información, el bot no puede resolver eso directamente. Entonces, bueno, primeramente, ¿cómo podríamos identificar ese tipo de peticiones? ¿Cuándo son completas y cuándo son acotadas que necesiten de contexto? Pues bueno, lo hemos resuelto con una serie de palabras reservadas que hemos cogido, que nuestro amigo Luis nos va a ayudar. Y entonces, por ejemplo, nosotros hemos cogido, si decimos now, change, filter y alguna que otra que tenemos, el bot identifica a través de Luis que necesita una transformación, necesita un proceso, no va a resolverla directamente. Entonces, bueno, aquí tendríamos a Arnau diciendo aquí su petición. El perfil es igual, ¿eh? Aquí, esta sería el ejemplo de petición completa en la que tenemos toda la información, como hemos visto antes. Aquí pasaría por nuestro amigo Luis, que ya está súper entrenado, ya puede hacer hasta triatlones. Entonces, aquí lo que nos va, a partir de esta petición, lo que nos va a ir cogiendo todas las entidades. Nos va a decir, vale, pues yo detecto un verbo que es show, una medida que es production, una agrupación por lo que quiero hacerlo, que es por país, y un tipo de visualización. O sea, tenemos toda la información, con eso podría resolverlo perfectamente. Una vez que ya tenemos todo esto, con estas entidades construiríamos nuestra query, que es la que iría al Q&A y sacaríamos el tipo de gráfico que queremos ver. A la vez, muy importante, es que la petición con toda la información se guarde en nuestro querido disquete, como veis soy un clásico, y lo guardaríamos en memoria porque esta query posiblemente luego la utilicemos para construir otra acotada a partir de esta. Este sería el otro ejemplo de query ya reducida en la que utilizamos nuestra palabra reservada, por ejemplo aquí now, pasa por Luis otra vez y aquí nos detecta ya, para empezar, aquí en rojo, que se trata de una petición que necesita transformación, como hemos dicho. Tenemos un tipo de gráfico, incluso metemos un filtro de año. Bueno, y aquí viene la magia, porque claro, esto no es capaz de resolverlo directamente. Aquí esto tiene truco y bueno, esto es lo divertido de la cosa. Aquí tendríamos, lo que vamos a hacer es un contraste de lo que tenemos la query salvada en memoria, nuestro disquetito, y la nueva petición que no contiene toda la información. Como vemos, tanto el verbo, la medida y la agrupación no nos viene la nueva petición, así que se conserva la anterior en el contexto. Aquí ya hay un cambio porque estamos pidiendo un gráfico de líneas en lugar del mapa y esa nueva petición lo que hace es machacar al otro tipo de gráfico. Y aparte, antes no filtrábamos por año y aquí, al venir un nuevo año, lo que amplía es el contexto. Por lo que nuestro resultado sería esta petición. O sea, conserva lo primero y le metemos un cambio. Y ya tendríamos nuestro gráfico de líneas. Hemos cambiado el mapa por las líneas y además lo hemos filtrado por un año. Como hemos dicho, lo guardamos en nuestro disquetito. Y hemos cambiado el cloud por un disquete. Sí, así Muy es. bien. Cabe todo internet ahí. Y así tenemos la query, la nueva query formada, completa, para posibles refactorizaciones futuras. Bueno, ahora vamos a ver una demo, como hemos dicho, con el Teams, en la que vamos a meter a nuestro bot en una conversación ficticia entre Arnau y yo, que queremos ver las ventas de nuestra empresa. Y bueno, aquí metemos a nuestro bot, como hemos indicado antes, a partir de la App Studio, se le inserta en el grupo y bueno, luego ya solo tendríamos que
que invocarlo, que es tan sencillo como meter una arroba y el nombre del bot. Nuestro cabe el bot y vamos a ir haciéndole todo tipo de preguntas. Esto es lo que os comentábamos antes. En realidad la lógica que hay por detrás es la misma que habéis visto cuando hemos hablado con el altavoz. Únicamente este es un canal distinto, pero al final estamos utilizando el mismo, digamos, el mismo motor. Y aquí está en español, que está traduciendo. Con... Sí, aquí como vemos las peticiones las estamos lanzando en español y lo que hace directamente el bot, aquí está la invocación, pedimos las ventas, por ejemplo, para el 2019 y directamente el bot lo que hace es traducirlo al inglés y llamar a todo el proceso que ha comentado Arnau y mandarnos el pantallazo del dato que estamos pidiendo. Aquí, por ejemplo, lo bueno es que podemos jugar con todo tipo de filtros. Aquí, por ejemplo, lo vemos por región. Mira, nos parece interesante, pero podemos profundizar más. Podemos meter, por ejemplo, una comparativa de 2 años. Y bueno, parece que aquí, por ejemplo, Arnau y yo teníamos una inquietud. Y es que el año pasado cambiamos la estrategia de ventas en Europa y queríamos ver cómo nos ha ido este año, a ver si ha funcionado o no ha funcionado. Pues bueno, aquí tenemos nuestras ventas por país en Europa y aquí, por ejemplo, vemos que España y Alemania tienen menos ventas que las otras. Pues bueno, podemos ir pidiendo, porque Arnau es duro en esto, y vamos a ir pidiendo pues eso, los datos por país entre España y Alemania para ver la comparativa. Podemos hacer una evolución mensual, lo que queramos. Esos grafiquitos son los que os hemos comentado antes, que son Power BI metido en un contenedor, desplegado en Kubernetes y devolviéndonos imágenes que, como habéis visto, a mí me ha sorprendido que fuera así de rápido, porque la verdad es que te devuelve contenido dinámico y está bastante bien. No es un truco, no son imágenes ahí que hemos puesto y que estamos devolviendo ahí de palo, no. Son imágenes reales, son queries reales. Sí, son creadas, como hemos dicho, ad hoc, según vamos pidiendo, igual que hemos hecho la demo de voz. Y bueno, aquí podemos, por ejemplo, ir de datos de lo más general a lo más particular. Por ejemplo, aquí queremos ver una distribución por ciudades en Alemania y podemos ver, lo bueno es que podemos utilizar todo tipo de visualizaciones. Aquí vemos por ciudad en Alemania, que bueno, no se ve, es muy bonito, pero no se ve la magnitud de los datos, por ejemplo. Y basta con pedirle otro tipo de gráfico. Y aquí ya sí se vería la magnitud de qué ciudades han vendido más y cuáles menos. Incluso podemos compararla entre ellas, vemos las 2 que más han vendido y empezamos a jugar, pues eso, navegar al final en los datos de ver años, ver provincias, ver ciudades, lo que queramos. El caso es eso, tener por debajo un modelo en el que tengas toda esta información. Es básicamente eso. Pasamos el vídeo porque tenemos 5 minutillos, ¿vale? Sí, como vamos un poco petados. Aquí vamos preguntando todo lo que queramos, vamos a una conversación ficticia en la que preguntamos ventas, producción. Pero vamos, eso luego lo podemos colgar y sí, esto lo vais a tener todo disponible, todo el material para que lo podáis ver tranquilamente y tal. Vale, pues si quieres pásalo y vamos para allá. Bueno, ahí en la demo, lo que no sé si os habéis fijado, que debajo de cada gráfico aparece una serie de sugerencias. Esto es lo que nosotros llamamos Suggestion Chips y nos parece bastante interesante porque lo que hemos hecho es que nuestro bot, cuando le hagamos una petición, a la vez nos muestre una serie de sugerencias de posibles preguntas relacionadas con esa que podríamos hacer. Esto es bastante interesante, sobre todo para que te dé un patrón, a lo mejor, de ideas, de siguientes preguntas, de tipo de preguntas que puedes formularle. Incluso a usuarios que no conozcan tan profundamente el negocio, pues ahí le va a dar pista de por dónde tirar, por dónde analizar y por dónde bucear. Para utilizar, si a algún usuario le parece interesante alguna de estas sugerencias, es tan sencillo como hacer clic en la sugerencia que te da y te mostraría el dato igual, que si lo pedimos por petición directa. Bien, esto lo vamos a ver un poquito de pasada porque ya vamos un pelín mal de tiempo. Esto es un diagrama ya de arquitectura general con todas las piezas que os hemos contado hasta ahora. Aquí entramos con el canal de voz, canal escrito, etcétera.
Bueno, y recuerda que ahora tenemos reloj también. Sí, también. todavía. Sí. Una lástima porque no nos va a dar tiempo a presentarlo. Bien, y ahora tenemos un piloto y los próximos pasos para evolucionar esto. Siguiente, integrar a Alexa, o sea, sí o sí, ¿vale? Para tener todo el parque de asistentes de voz dominados. Luego, otra cosa importante que querríamos evolucionar es intentar saltarnos el OCR y ir directamente con queries DAX al modelo, lo cual también nos permitiría una independencia del modelo, ya no tiene que ser dependiente de un determinado modelo, o sea, podríamos conectar con cualquier modelo y por queries DAX podríamos sacar información tanto de datos como datos puntuales o para formar gráficos. Sobre todo lo importante, tratar de estandarizar una metodología para que ese dataset que David ha limpiado, ha tuneado ahí súper bien para poder hacer esta demo, se convierta en algo general en las compañías y que se incentive la promoción de datasets certificados para, en cuanto estén en producción, poderlos usar en un asistente de voz. Bueno, luego aquí, en el XML Endpoints, al final lo que querríamos de cara al futuro es también automatizar, o sea, que podamos leer y escribir directamente, lo cual nos va a ayudar a subir las entidades y los datos, por ejemplo, a Luis. Con eso lo que conseguiríamos es no estar a golpe de clic entrenando al modelo con nuevas queries, con nuevas medidas que queramos meter, sino que esto directamente lo podríamos meter en Azure DevOps, en un pipeline, y directamente que se entrene de manera automática, de manera periódica. También meter algo de inteligencia artificial para poder hacer predicciones y detección de anomalías, y sobre todo esas suggestion chips que sean un poco más inteligentes que no como ahora, que se están un pelín hardcodeadas. Y bueno, ya reconocimientos, esto ha sido un trabajo de equipo. Aquí están los 3 que no han podido estar hoy aquí, y nos falta uno que es el chico tímido. Que no suele salir en Nunca las fotos. quiere salir en la foto, No teníamos nunca ni canta en foto, la hemos tenido que poner una comunidad de caricatura. Carlos. Bien, vamos a terminar ya. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es el límite o la mayor dificultad que habéis tenido al implementar todo esto? Uf, unas cuantas. Yo creo que... Yo lo de las imágenes para mandarlas al team es una de las cosas que... Las imágenes ha sido una de las... Yo creo que 2. Las imágenes y sobre todo la voz. El hecho de... Aquí lo hemos hecho en un ambiente controlado, pero en un ambiente más ruidoso nos puede traducir lo que le dé la gana, y ahí sí que... Claro, Exacto. Todavía los asistentes de voz, Alexa es mucho mejor a la hora de inferir el texto, o sea, más que Google, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención.